nuestro corazón es que pues usted haya estado escudriñando esta porción que nos toca en el día de hoy. En el mensaje anterior, la enseñanza anterior, algo sucedió que normalmente no sucede y nos tomó 3 semanas poder concluirla y estamos muy contentos por la forma en que Dios nos dirigió y agradecidos por las respuestas de ustedes y de también las personas que nos miran por Facebook a las enseñanzas que tuvimos en estos últimos 3 domingos. Así que si tienen su Biblia, háblala en el libro de 2 de Timoteo. El capítulo es el capítulo 2, versículos del 20 al 26. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a leer de forma antifonal la palabra de Dios. Mi súplica para usted es que cuando le toque leer la porción suya, lea con ganas, lea en alta voz, lea que se sienta, ¿ok? Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque inmensamente grande es tu misericordia, Señor. Hermosas las alabanzas que presentamos hacia ti en el día de hoy, cada una de ellas centradas en la enseñanza bíblica. Esas últimas alabanzas, Señor, describen, espero yo, el corazón de cada uno de nosotros. En tu presencia, nuestros pecados no están ocultos delante de ti. Tú ya lo sabes todo, right? Y nos arrepentimos de verdad. Trae tu luz, Señor. Trae la luz de tu palabra. Trae la luz de tu espíritu. Trae esa palabra tuya que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino sobre nosotros en esta tarde, de forma tal que cualquier oscuridad, cualquier circunstancia que esté nublada en nuestras vidas pueda verse con la claridad que se ve cuando tú estás alumbrando y que nuestros corazones sean fortalecidos y que nuestro compromiso con tu iglesia, contigo, nuestro amor para contigo y los que tú has salvado se multiplique, Señor, se fortalezca, Padre Santo. Gracias nuevamente, Señor. Sabes que tenemos una actividad luego del servicio. Te rogamos que nos dirijas, Señor, y que tú en la misma también seas glorificado. Gracias por las personas que has traído en el día de hoy, los que están de viaje o enfermedad, lo que sea, Señor, sé con ellos, Señor, y los que están escuchando a través o viendo, debió haber dicho, a través de Facebook Live, Señor, Padre, tráelos a convicción para que se detengan, para que se sienten, para que ese poco tiempo que vamos a estar pasando te lo dediquen plenamente a ti y no lo compartan con otras actividades como limpieza o hacer esto, aquello, otro, Señor. Que se enfoquen solamente en ti, Padre Santo. Te rogamos estas cosas con humildad y agradecimiento y fe en el nombre del Rey, en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro sustituto, en el nombre de nuestro amado Cristo. Amén. God is good. All the time. All right, pues comenzamos leyendo de forma antifonal la porción bíblica. Como ya sabemos, yo leo el primer pasaje y usted lee el próximo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 20 al 26. Así dice la palabra. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Todo el mundo, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad
poder. Señor, diga su santa palabra, me ayude a hacer una exposición y hacer algunas aplicaciones que sean acertadas, que redunden en la edificación de su cuerpo y en la salvación de alguno que esté en medio nuestro hoy, que aún no le haya entregado su vida a el Señor Jesucristo. La serie de enseñanzas basadas en 2 de Timoteo la hemos titulado La iglesia que se mantiene en pie y que se mantiene firme. Y la enseñanza de hoy es una petición a nuestro Dios. Señor, quiero ser un utensilio honroso a tus ojos. Quiero ser utensilio honroso a tus ojos. No a los ojos del mundo, no a los ojos necesariamente de mis hermanos en la iglesia, que es importante serlo ante los ojos de nuestros hermanos, pero particularmente el interés nuestro es que Dios nos mire y cuando Él nos mire, Él pueda decir, esa son utensilios honrosos. Y vamos a hablar sobre el particular, una porción bíblica que probablemente muchos de ustedes han escuchado, han leído, si lleva algún tiempo siendo parte de una iglesia que estudie la palabra de Dios. Y en la tarde de hoy, pues vamos a ver lo que dice la porción y vamos a hacer una aplicación práctica que me parece a mí que tiene mucha relevancia. En ciertos momentos, como siempre sucede, va a resultar un poco incómoda, pero siempre que es incómoda es para nuestro beneficio. All right? Now, quiero comenzar estableciendo una realidad que es parte de lo que nos ha tocado vivir en el momento histórico que vivimos. En el caso de nosotros, en el día 27 de junio del año 2021. En el día de hoy hay muchas personas que reclaman, escucha por favor, que no existe conexión entre el carácter de una persona y su desempeño o su rendimiento o su funcionamiento. Repito nuevamente lo que acabo de decir. En el día de hoy, en la cultura que nos ha tocado vivir, hay muchas personas, entre ellas muchos que se autodenominan cristianos, que son respetados, inclusive por nosotros en nuestra iglesia, que ellos reclaman que no existe una conexión entre el carácter de una persona y su desempeño, entre el carácter de la persona y la función que esa persona realice o el rendimiento que esa persona realice. Ese argumento más que nunca fue discutido apasionadamente en los últimos 2 procesos electorales aquí en los Estados Unidos de Norteamérica con referencia a el desempeño de los políticos que corrían para distintas posiciones por los distintos partidos. Las personas que apoyan esa proposición, ¿cuál es la proposición? De que no existe una conexión entre el carácter de una persona y el desempeño, la función, el rendimiento de esa persona. Las personas que respaldan esa proposición normalmente usan una analogía, yo la he escuchado por muchísimos años, quizá usted también, que para muchos líderes cristianos esa analogía se ha convertido como en un mantra, algo que se repite, ¿verdad? Y ese mantra ellos constantemente lo estuvieron repitiendo casi todos los domingos, aún desde los púlpitos. Now, ¿cuál es la analogía? Okay? Es esta. La analogía usualmente es entre el líder de una nación y un piloto, o el líder de una nación o un cirujano. Usemos primero el piloto, right? Y la analogía se presenta de esta forma. Otra vez, es una analogía entre el líder de una nación y un piloto, o el líder de la nación y un cirujano.
Y la forma en que se presenta la analogía es de esta forma, en forma de pregunta. ¿Quién usted, por ejemplo, prefiere que esté en control del avión donde usted está volando? ¿Un piloto competente que es un inmoral o un piloto incompetente que tiene carácter moral? La respuesta para la inmensa mayoría de las personas, incluyendo los líderes cristianos que hacen la analogía, es la primera. Yo prefiero, en caso de que sea un piloto, que sea un piloto que tenga mucha competencia, aunque sea un individuo, sea un inmoral. Cuando se trata de guiar, de conducir un avión, no me importa lo que el individuo haga. A mí lo que me importa es que el individuo pueda conducir, volar un avión, ¿right? Lo mismo sucede, la analogía entre el líder de una nación y un cirujano, ¿right? ¿Quién usted prefiere que esté ahí al momento de hacerle la cirugía? Un cirujano experto con años de experiencia, totalmente competente, pero que sea un soberano inmoral, o tener un cirujano que moralmente sea una persona recta, pero que no tenga experiencia. ¿Cuál es la respuesta? Dame el cirujano inmoral con todos esos años de experiencia y de competencia. All right? Now, para muchas personas, el problema con esa analogía es que, como diríamos en mi país, en Puerto Rico, están comparando aguacates con naranjas. El ser capaz de aterrizar un avión hábilmente o ejecutar una cirugía del pulmón, esas son tareas que necesariamente o intrínsecamente no son tareas de carácter moral. Pero el pilotear la vida de la gente de un país es algo moral. Operar las instituciones de una nación sí es algo moral. Sí que se están comparando naranjas con aguacates. Por otro lado, la realidad es que en el país donde nosotros vivimos, en el occidente, yo diría que en todo el planeta Tierra en este momento, ya no, hay muy poca diferencia en cuanto a la forma en que se vive en las metrópolis aquí en los Estados Unidos, la que se forma en que viven en Kenia o en Taiwán o en Singapur, no hay mucha diferencia. Por otro lado, hay muchos empleos en los cuales la falta de integridad moral es una necesidad. Sobre todo cuando se trata de empleos donde el ganar, cueste lo que cueste, lo es todo. En algunos deportes también la ausencia de carácter moral es una ventaja. En algunos renglones del mundo financiero, una conciencia sensitiva es detrimental. Dice, no, you keep that to yourself. En otras palabras, que en muchas áreas de la vida, la inmoralidad es una ventaja profesional. Alguien dijo lo siguiente: dado el caso que la mayor parte de la gente prefiere ser admirado por lo que hacen que por lo que son, naturalmente el ser humano tiende a sacrificar carácter por conducta y también sacrificar integridad por logros. Son las malas noticias. Buenas noticias. Mientras más un empleo, mientras más una función, mientras más una tarea se acerca a la esencia moral del ser humano, más importante el asunto del carácter moral se convierte.
Por ejemplo, cuando se trata de una profesión en el campo de la enseñanza, cuando se trata de una profesión en el campo de la consejería, sin duda el carácter moral de la persona ocupa un lugar de prominencia, porque ninguno de nosotros que estemos en sano juicio vamos a llevar ningún familiar de nosotros, un hijo o algún familiar, donde un psicólogo o un psiquiatra o lo que sea una persona que claramente vive una vida de inmoralidad, que no lo oculta. O ninguno de nosotros vamos a estar contentos si sabemos que el maestro que mi hijo tiene, con el cual va a estar pasando la mayor parte del día, es un maniático sexual, inmoral, lo que sea. ¿Cierto o falso? Si bien eso es cierto, por encima de toda consideración, cuando se trata de asuntos, por ejemplo, los asuntos nuestros, asuntos relacionados con la eternidad del alma del ser humano, cuando se trata de la relación del ser humano con Cristo, la relación de la iglesia, los hermanos en la iglesia, el asunto del carácter moral es de mayor importancia. No es irrelevante en ninguna forma, todo lo contrario. La misma persona que cité hace un momento también dijo lo siguiente: la esencia de una vida honrosa precisa ser un corazón honroso. ¿Quieres vivir honrosamente? Necesitas tener un corazón honroso. Propósitos honrosos precisan ser realizados, nuevamente, por utensilios honrosos. Quizás esta no está muy clara, pero se la vuelvo a repetir. Un propósito honroso para nosotros es un propósito piadoso, un propósito que esté centrado en la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén, aleluya? ¿Amén? All right. Es un propósito honroso. Propósitos honrosos requieren ser realizados por utensilios honrosos. Cuando decimos, Señor, quiero ser utensilio honroso a tus ojos, es la expresión, es la petición de un creyente, de uno que ha nacido de nuevo, uno que ha recibido el regalo de la salvación. ¿Okay? Precisamente eso es de lo que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo en la porción bíblica que leímos hace un momento de carácter antifonal. En esa porción bíblica, en gran medida, Pablo les continúa dando instrucciones a su hijo espiritual, Timoteo, en cuanto, en este caso, a cómo convertirse en un utensilio honroso que pudiese ser utilizado para propósitos honrosos. That is the purpose of his message en esta porción bíblica. ¿Cómo es, Timoteo, que tú puedes convertirte y mantenerte? Porque la porción nos habla de mantenimiento. No solamente de cómo llegar a ser, sino cómo mantenerse siendo un utensilio honroso que pueda ser utilizado para propósitos honrosos. Ahora, deme unos cuantos minutos, vamos a hacer una exposición bien rapidito de la porción bíblica y entramos entonces en la aplicación de las notas que usted tiene en el bosquejo. De paso, tiene un insert en una hojita color de rosa que también yo creo que va a ser muy bien recibido. Pablo comienza con una frase: en una casa grande. Para no darle mucha vuelta al asunto, le anticipo que Pablo está utilizando esta ilustración, metáfora, como usted quiera, para referirse a la iglesia, para referirse al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, como todos sabemos, compuesto de todos aquellos que por la gracia de Dios han recibido un nuevo nacimiento, que son parte de la iglesia. En una casa grande, está refiriéndose a la iglesia. Perdón, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Right? Now, los utensilios, como ya mencioné, que se hace referencia aquí, se refiere a los creyentes.
Primero nos dice que no solamente hay, quiere decir que hay de otro tipo también, utensilios de oro y de plata. Now, oro y plata. Está hablando, cuando dice utensilios de oro y plata, está hablando de creyentes que son fieles, creyentes que son útiles para el Señor. Conforme a lo que estudiamos en el capítulo 2, versículos del 3 al 6, está hablando de los buenos soldados, right? Está hablando de los atletas comprometidos, porque hay otro tipo de atleta que es perezoso, pero está hablando del atleta comprometido, está hablando de los labradores que se esforzaban en su tarea, right? Sí, que dice, no solamente hay utensilios de oro y plata, y los de oro y plata está hablando de ese tipo de personas, right? Son preciosos, son presentables, son usables en situaciones especiales, son honrados ese tipo de utensilio. Y nuevamente el utensilio está haciendo referencia al creyente. No solamente hay de esos utensilios en una casa grande, la casa grande es la ¿qué? Otra vez, la casa grande es la, un poquito más fuerte, la casa grande es la iglesia, la casa grande, hay utensilios, hay algunos que son de oro y de plata, pero también hay otros que son de madera y de barro. Te dije que los de oro y plata eran los soldados buenos, los atletas comprometidos y los labradores que se esforzaban. Los utensilios de madera y de barro vendrían a ser también los soldados, pero serían soldados cobardes, los atletas perezosos y los labradores flojos. Cuando habla de madera y de barro, se refiere a utensilios que son comunes, corrientes, son simples, son reemplazables, no tienen mucho atractivo. Algunas veces están sucios, pues ¿por qué razón? Porque esos utensilios de madera y barro, que también se identifican como comunes, usualmente eran utilizados en la casa, la ilustración que Pablo está utilizando para cargar desperdicios. Así que al final de este versículo número 20, Pablo dice, unos son para usos honrosos y otros son para usos comunes. Los de oro y plata eran usados para fines honrosos como servir comida o bebida, guardar cosas de valores o como adornos en algunos hogares. Y los otros que eran utilizados para usos comunes eran los que eran construidos de madera y barro y se usaban en labores que podían considerarse comunes, desagradables, como probablemente la recolección de basura y la recolección de desperdicios humanos. Versículo 21. Así que si alguno, importante el alguno, se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Si alguno, escuche, se refiere a cualquier persona que quiere ser útil al Señor para propósitos nobles. Sabemos, por la experiencia que hemos tenido en nuestros propios hogares, que hemos tenido objetos, recipientes, utensilios comunes que no son utilizados como el oro y plata, son utensilios que se utilizan en cosas más comunes y que se ensucian, ¿verdad? Dice, sabemos nuevamente que un recipiente o un utensilio común de madera o de barro puede volver a ser útil si algo se le aplica a ese utensilio. ¿Qué es? Para que pueda volver a ser utilizable, ser utilizado. Simple, hay que desinfectarlo, ¿sí o no? Se puede volver a utilizar, pero hay que lavarlo, hay que fregarlo, hay que desinfectarlo si usted quiere. Así que dice, si alguno, y está hablando nuevamente, cualquier persona que desee ser útil, que desee ser utensilio
honroso a los ojos de Dios? Una pequeña encuesta. ¿Cuántos de ustedes realmente desearían ser un utensilio honroso a los ojos de Dios? Can I see your hand? I hope that you do. Esa es mi esperanza. That's what I want to be. Pase lo que pase, eso es lo que yo quiero. Y que Dios me vea de esa forma. Cuando Dios mire, pues este es un utensilio honroso. Y si otras personas miran y me ven así, fine. Pero a mí lo que me interesa es que cuando Dios mire, Él pueda decir eso. Así que la instrucción de Pablo para Timoteo es diciéndole, Timoteo, si cualquier persona que quiera ser útil al Señor para propósitos nobles, se limpia de estas cosas, right? La frase sugiere la idea de limpiarse o purgarse, como los purgantes que usted tomaba y limpiaba, se llevaba todo enredado por completo. La idea de limpiarse es una característica única y exclusivamente en los cristianos fieles, right? El punto es este: para que un recipiente de desperdicios pudiese ser usado en una labor noble, como ya mencioné, tenía que pasar por un proceso, tenía que ser fregado, tenía que ser lavado, tenía que ser limpiado, tenía que ser removido de todos los vestigios de inmundicia que pudo haber tenido antes. Ahora aquí dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, right? Ahora, estas cosas se refiere a lo que Pablo ha estado hablando constantemente durante todo este libro de Segunda de Timoteo, que obviamente se está haciendo referencia a las enseñanzas de error que los falsos profetas tenían, la vida de pecado que estas personas también tenían, y también podría incluir las personas que son parte del cuerpo del Señor, pero ante su asociación con falsos maestros, también se habían contaminado con el pecado o con la indolencia. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, right? Será instrumento para honra. Así que el punto aquí es que nadie puede ser utensilio honroso a menos que deje la contaminación, se desprenda de la contaminación que puede tener con utensilios que sean viles. En una congregación hay utensilios que son honrosos y hay otros utensilios que son comunes. También podría utilizarse la palabra viles, right? Como en una congregación hay cizaña y hay ¿qué? Trigo, right? En una congregación hay personas salvas y hay personas que no lo son, right? Aquí está hablando nuevamente que si esta persona se limpia de estas cosas, la enseñanza, las consecuencias, los efectos, la contaminación que la falsa enseñanza y las personas que promueven esas falsas enseñanzas tienen, será un instrumento para honra, porque nadie puede llegar a ser un instrumento honroso a menos que deje de contaminarse con estos utensilios que están sucios. Será instrumento para honra, santificado, quiere decir apartado del pecado y apartado para Dios. Tiene dos aspectos, uno negativo, positivo. El negativo, apartarse del pecado; positivo, apartarse para Dios. Útil al Señor, servible, usable por el Señor, porque el Señor es nuestro dueño, ¿verdad? ¿Sabe? Útil al Señor, que le sirve al Señor, que puede ser usado por el Señor, porque este utensilio honroso reconoce que no tiene, que Él no se pertenece a sí mismo, que Él tiene un dueño, que ese dueño es el Señor Jesucristo, y dispuesto para toda buena obra. La frase comunica la idea de estar preparado con entusiasmo, estar preparado con voluntad propia. La disposición y la actitud obviamente
no emanan del corazón del creyente, emanan de la presencia del Espíritu Santo y son producto de la gracia de Dios en la vida de nosotros. 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano conmigo, yo trabajo de más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Versículo 22 dice, huye también, huye como un fugitivo, huye como uno que corre sin parar para evitar ser capturado. Esa es la imagen que tiene en el griego. Huye de esa forma. Un fugitivo que está huyendo, que sabe que lo están persiguiendo y si lo persiguen lo van a meter preso nuevamente. It's not cogiéndose tiempo, mirando para el lado. Es simplemente arrancó a correr y hasta que se le acabe la gasolina. Esa es la idea de la intensidad del mandato y la exhortación de Pablo. Huye también de las pasiones juveniles. Escuche que aquí es donde está la enseñanza para nosotros, no solamente para Timoteo, sino para nosotros. Normalmente cuando leemos la frase de pasiones juveniles, lo que nos viene a la mente son pasiones sensuales o pasiones de carácter sexual. Lo que nos viene a la mente es José bregando con la esposa de Potifar y la mujer agarrándolo de la ropa y José arrancó a correr huyendo de la tentación sexual. Pero la realidad es que en este momento no solamente incluye esa pasión o deseo sexual, también la exhortación de Pablo se puede referir a cosas como el orgullo, el deseo de las riquezas y poder, los celos, las ambiciones personales y una actitud argumentativa en la persona. Cada una de esas cosas que acabo de decir son características de una persona joven, de un temperamento joven. Un temperamento joven, y normalmente cuando pensamos en juventud, pensamos en gente madura o en gente inmadura. Inmadura. Right? Okay. So, eso es lo que Pablo tiene en mente. No necesariamente la cuestión de carácter sexual, porque lo que dice a continuación no está en ninguna forma ligado con el aspecto sexual. Así que huye también de las pasiones juveniles y sigue. Primero te dice huye y después dice sigue, persigue con la misma intensidad que estabas huyendo. Búscala en la misma forma que buscarías agua en medio del desierto. Sigue la justicia. Justicia es la conducta correcta que agrada a Dios. La fe es una confianza basada en las Escrituras. El amor, aquí particularmente se refiere el amor para con los hermanos, y la paz habla de la tranquilidad y de la armonía en compañía de otros creyentes, porque fíjese como la forma que termina, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Son creyentes fieles que califican como utensilios honrosos. En otras palabras, que las personas que de corazón limpio invocan al Señor encajan en esa descripción. Son utensilios honrosos. Versículo 23, pero desecha, evita, descarta, saca del cuerpo a las cuestiones necias e insensatas, los argumentos futiles de los falsos maestros, el estar discutiendo con falsos maestros, evita eso. ¿Por qué razón? Porque como ya hemos dicho varias veces en esta enseñanza, entrar en esas discusiones con falsos maestros no solamente es necio, la palabra dice que es necedad. Solamente el necio hace eso, sino que también es algo sumamente peligroso. Y como ya hemos dicho varias veces también, y vale la pena volver a repetir, la razón por la cual es peligroso entrar en diálogos, en discusiones, en controversias, en argumentación con falsos maestros y falsos profetas, es porque el falso maestro y el falso profeta normalmente mezcla alguna verdad bíblica con el razonamiento humano, y cuando el ser humano mezcla
la verdad bíblica con el razonamiento humano, el resultado siempre es el mismo, es confusión. Right? So, Pablo dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, porque tú sabes cuál es el resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es algo que se supone que no sea parte de la vida del siervo de Dios o la persona que le sirve a Dios, sea hombre o sea mujer. Aquí Pablo está hablando en términos pastorales, pero los principios aplican a todo verdadero creyente, seguidor del Señor Jesucristo, servidor, siervo, sierva del Señor. Evita las cuestiones necias e insensatas porque tú sabes que el resultado va a ser que van a engendrar contiendas. Nuevamente, estas cuestiones necias e insensatas de los falsos profetas, de los falsos maestros, no producen nada nuevo. Conducen siempre a pleitos, por lo regular provocan que el testimonio de los creyentes se manche. Pablo dice, don't even look at that. Saca el cuerpo a eso. No inviertas tu tiempo con ese tipo de personas. Versículo 24 abunda un poquito más sobre estas razones. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. El siervo del Señor en este caso se refiere a Timoteo como ministro del Señor en una iglesia local. No debe ser amigo de contiendas, contrario a buscar envolverse en argumentos y debates. Debe ser alérgico a ellos. Debe ser alérgico a las contiendas. Debe ser amable para con todos. Esa frase es importante. Implica estar accesible a otras personas. Implica ser una persona con la cual se puede hablar. Implica ser paciente. Implica que no se irrita. Implica que no usa sarcasmos, right? Es apto para enseñar. Aquí no es el don bíblico de la enseñanza, right? Aquí está hablando de una persona que es capaz de impartir enseñanza y capaz de impartir consejo y capaz de impartir instrucción. De eso está hablando. Usted me dirá, pero para poder hacer eso uno tiene que tener el don de Dios. Es muy cierto que probablemente sea de esa forma, pero en este caso está hablando simplemente de esos detalles, que sea apto para enseñar. Más adelante vamos a hablar de una característica que te la voy a decir en caso de que me baje el azúcar o me suba el azúcar o no pueda terminar. Right? ¿Sabes? Apto para enseñar es una persona que cuando enseña lo hace conforme al principio bíblico que nos dice que debemos decir la verdad en amor. Gracias, por lo menos. Some people do that. Una persona que es apto para enseñar es una persona que sabe decir la verdad bíblica en amor. Y que sea sufrido. Una persona que persevera cuando es atacada por la oposición. Versículos 25 y 26. Pablo dice, y debe corregir. Esto es bien interesante lo que dice aquí, porque con la gente que nos lleva a la contraria, con las personas que son nuestros enemigos, con las personas que traen complicaciones a la vida de nosotros normalmente no hacemos lo que un utensilio honroso hace, right? Y la intención de la enseñanza no simplemente es pararme aquí a decir unas cuantas cosas. La intención es que primero yo aplicarlo a mi vida y que cada uno de ustedes, mi esperanza es que al escuchar pueda decir, wow, yo quiero ser un instrumento honroso, pero that is not happening in my life. That is not me. Eso no me describe a mí, right? So, dice, este instrumento honroso debe corregir, debe instruir, debe educar, debe guiar a alguien. Debe hacerlo con mansedumbre, quiere decir con docilidad, quiere decir el poder que tiene la persona, el poder innato que Dios le pueda haber concedido a esa persona, tiene que estar bajo control. La mansedumbre es una de las características que cada uno de los verdaderos creyentes debe perseguir. Usted debe orar
para que sus hijos sean humildes, pero que también sean mansos, que tengan mansedumbre, porque la mansedumbre trae consigo la presencia de poder, pero poder bajo control. Que lo haga con mansedumbre, debe corregir con mansedumbre a los hermanos bien chéveres de la iglesia. ¿A quién? A los que se oponen, a los que se oponen. Está hablando de los incrédulos y también algunos creyentes que han sido engañados por las especulaciones necias de los falsos maestros y profetas que mezclan porciones bíblicas con razonamiento humano. Get that in your mind. Get that in your mind. That is not a good mix. Principios bíblicos, verdades bíblicas con razonamiento humano. Al momento de sentarte a escuchar, a leer cualquier libro o a escuchar tal predicador, piensa en eso. ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Estoy escuchando palabra de Dios o estoy escuchando una mezcla de ciertos principios o pasajes bíblicos con razonamiento humano? La inmensa mayoría de lo que se escucha diariamente y todas esas iglesias que son mega iglesias, that's what they're sharing. Eso es lo que están compartiendo. Y eso siempre trae el mismo resultado: confusión. Eso dice, debes corregir con mansedumbre a los que se oponen. Mira cómo dice ahora, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Nada, eso no es muy complicado. El punto es que todo arrepentimiento es producido por la gracia soberana de Dios. Si alguien se arrepiente, eso es producto de la gracia soberana de Dios. No hay esfuerzo humano que pueda provocar arrepentimiento. Diga amén, aleluya, alaba lo que Él vive. Nadie, ninguno de nosotros podemos provocar que nadie se arrepienta. Ese arrepentimiento es concedido por la gracia de Dios, soberanamente por Dios, right? Porque quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En este caso, la verdad se refiere a la fe de salvación, la fe salvadora. Versículo 26 dice, y al conocer la verdad, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El lazo del diablo es el engaño, es la trampa, es el lazo de Satanás, que como todos nosotros sabemos, siempre es mentiroso, siempre es sumamente calculador y siempre es sumamente sutil. Las notas suyas, utensilios honrosos, son usados en propósitos honrosos. Palabra utensilio en los diccionarios seculares se define de esta forma. Utensilio es un objeto que es fabricado a propósito para un determinado uso. Quise ponerlo porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, right? Dios nos fabricó, Dios nos creó a propósito para un determinado uso. Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. All right? So, utensilios honrosos que son usados en propósitos honrosos. Tres cosas quiero decir sobre el particular. Primero, la creación de un utensilio honroso. La idea es que cada uno de nosotros podemos aspirar a ser utensilios honrosos. Es ahí la razón por la cual escogimos el título para la enseñanza. Señor, quiero ser utensilio honroso a tus ojos. Si ese es tu deseo, pues la enseñanza de hoy, contenida en estos versículos de 2 de Timoteo, pues contesta, this is the way that is going to happen. Y si una vez suceda, esta es la forma en que tú tienes que continuar viviendo para mantenerte siendo un utensilio honroso. Existiría la posibilidad de que una persona haya sido en un momento un utensilio honroso y ya deje de ser un utensilio honroso y se convierta en un utensilio común, solamente útil para cosas que son no de gran importancia. Desde luego que sí. Right? Now, para ilustrar el punto de la creación de un utensilio honroso, Pablo le presenta a Timoteo la imagen de una casa en la cual hay utensilios, hay, como decía
mi abuela, cachivaches, vasos, recipientes, envases y vasijas. Una casa grande no solamente utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos comunes. Así que es lógico asumir que en una casa grande vamos a encontrar balde, vamos a encontrar frascos, vamos a encontrar vasos, vamos a encontrar recipientes, vamos a encontrar toda clase de utensilios que muy bien algunos de ellos pueden haber sido hechos de plástico, de madera, de barro, y que muy bien pueden estar siendo utilizados para cosas comunes como la eliminación de basura y en algunos casos en países del tercer mundo todavía para la eliminación de desperdicios humanos. Del mismo modo, es lógico asumir que en una casa grande, big house, right? También se encuentren frascos, recipientes y utensilios de oro, de plata, que probablemente sean utilizados para funciones más honrosas, servir comida en banquetes, en ocasiones especiales, guardar objetos de valor, como mencioné hace algún momento, para adornar la casa. Por otro lado, la frase en una casa grande, como ya mencioné hace un rato, Pablo la utiliza como una metáfora para referirse a la iglesia o a la comunidad cristiana, como lo hace, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, donde dice, para que si tardo algún tiempo sepas cómo debes conducirte, fíjese, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Así que no erramos cuando decimos, vamos para casa de papá, vamos para la casa de Dios, porque Dios es nuestro Padre, es nuestro Abba Padre, hay intimidad entre Él y nosotros, y podemos decirle papá, vamos para casa de papá. Right? Escriba esto en sus notas, por favor, me parece que está en la pantalla. Pablo está diciendo que la iglesia es esa casa grande donde de seguro vamos a encontrar utensilios honrosos y utensilios comunes. No me gusta la idea de utensilios deshonrosos, porque en el griego no eso es lo que está diciendo. Diciendo utensilios comunes del uso diario que se utiliza para cosas comunes dentro de la casa. Y el punto aquí es que debemos entender que en una comunidad cristiana, que es una iglesia, vamos a encontrar esa mezcla de utensilios honrosos y comunes en la misma medida, escucha que es importante, que vamos a encontrar en una iglesia verdaderos creyentes y creyentes que no lo son. Cristo precisamente habla sobre ese particular en Mateo capítulo 13, que fue la porción que leí al comienzo del servicio, donde describe la naturaleza mixta, la naturaleza mezclada de la iglesia. Lo hace por medio de la historia, la parábola del trigo y la cizaña. Esto es lo que dice. Cristo hablando, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Así que la realidad es, escuche por favor que es importante, que la comunidad de creyentes es y siempre ha sido una mezcla. Y es muy probable que en esa realidad de que es una mezcla encontremos respuesta. Escucha por favor, que es importante. Quizás no es muy importante, pero es verdad, ¿sabe? Porque es una queja que se escucha por todos lados. Quizás en esa realidad que es mixta, que está mezclada, que hay trigo, hay cizaña,
encontremos la respuesta a la queja esta constante y muchas veces real de que en la iglesia está llena de gente hipócrita. Ahí encuentras entonces la respuesta para eso. Hay trigo y hay cizaña, right? No solamente eso, sino que es de esperarse que en la iglesia haya hipócritas, porque como un maestro que nosotros respetamos mucho dice, es en la iglesia donde por la obra regeneradora y transformadora de Cristo, esos hipócritas pueden convertirse en utensilios honrosos para la gloria de Dios. That's a good point right there. En el versículo 21, Pablo amplía la imagen de los utensilios comunes que son usados en la casa grande y lo hace haciendo hincapié en la necesidad de limpieza. ¿Okay? Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Escriba esto en sus notas, por favor. Para poder convertirme en utensilio honroso y útil, es necesario, estamos hablando de la creación de estos utensilios honrosos, es necesario que haga de la autolimpieza un hábito diario en mi vida. No, eso va cogido de la mano con el material que estamos enseñando los domingos en la mañana, la mortificación del pecado. Ahí estamos, esto es autolimpieza, right? Esto es, aquí es para limpiarnos, right? Si yo aspiro, si yo digo, Señor, por favor, yo quiero ser, ¿cuál es el título? Yo quiero ser un utensilio honroso a tus ojos. El Señor me va a decir, fantástico, tú eres mi hijo, yo te bauticé, te sellé con el Espíritu Santo, yo sé que tú eres mío. Ahora, la otra parte, los que dicen que alaban al Señor o conocen al Señor, deben ellos nuevamente pues separarse y apartarse del pecado, ¿verdad? Para poder convertirme en un utensilio honroso y útil es necesario que haga de la autolimpieza un hábito diario en mi vida. Puesto de otra forma, el autolimpiar mi vida me convertirá en un utensilio honroso. No importa lo que yo haya estado cargando anteriormente. No importa si yo era de barro o si yo era de madera. No importa si yo era utilizado para sacar basura o para sacar excrementos. La autolimpieza me convertirá en un utensilio honroso que muy bien puede llegar a ser usado por Dios grandemente. No hay aquí, there's no other way. Ese es el camino de Dios, como el pastor Marcel me estaba hablando ahorita, ¿sabes? It don't make sense. No, el pragmatismo de las cosas, you can apply it. No podemos ser verdaderos creyentes, verdaderos discípulos de Cristo y querer utilizar otra vez pragmatismo de razonamiento humano. Right? ¿Sabes? We can't work, it's not gonna work, you know? Right? Porque no hay nadie que ha sido utilizado grandemente por Dios que no haya pasado por ese proceso de autolimpieza. No hay nadie. Para ser utilizado grandemente por Dios hay que pasar por ese proceso de autolimpieza. Eso es exactamente importante, mire para acá, porque eso es exactamente lo opuesto a lo que el engaño contemporáneo que dice en cuanto a que el asunto del carácter es irrelevante. Doesn't matter, okay? Una vida interna santa es esencial para poder hacer cualquier buena obra en esta vida y que tenga la aprobación de Dios. I repeat that, y si quiere escribirlo, escríbalo, all right? Una vida interna santa, que Dios le ponga el sello, yo lo apruebo, es esencial para poder. Esto es perspectiva bíblica, ¿ok? Right? Esto no es razonamiento humano, esto es perspectiva bíblica, solamente bíblica. Una vida interna, sea quien sea, santa, es esencial para poder hacer cualquier buena obra en esta vida. Y la clave está en que tenga la aprobación de Dios, porque aquí
Tú puedes ser el más loco desperdigado del mundo, el más inmoral del mundo y hacer buenas obras, pero una cosa es que tú las hagas, la otra cosa es que tenga la aprobación de Dios. Y para que tenga la aprobación de Dios, nuevamente, Dios requiere una vida santa, interna. Por eso el carácter es importante. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Yes. Don't buy that. No es bíblico. Todo fíltrelo a través del filtro de la palabra de Dios. Así que la palabra, si alguno se limpia, es un llamado a una limpieza consciente, una limpieza deliberada, aunque, escuche ahora, bien importante, todo cristiano maduro sabe que esta cuestión de autolimpieza es algo que nosotros jamás podremos hacer separados de la gracia de Dios. No hay autolimpieza que yo pueda hacer a menos que sea movida por la gracia de Dios. Pero yo soy llamado a limpiarme. Otra vez, los vertientes estos que están en la Escritura, que no podemos reconciliar porque son irreconciliables, pero están ahí y como Dios los puso, pues están ahí. Y hay que considerarlo, y hay que respetarlo, hay que someterlo, y hay que darle consideración, y hay que ponerlo en el mismo nivel de importancia. Responsabilidad humana, soberanía de Dios. Escuche lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Esto en el contexto de lo que estamos hablando, de que no hay autolimpieza sin la gracia de Dios. Mire lo que dice Dios, qué lindo es el Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, mire lo que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, diríamos en este caso, asegúrense que cumplen con su responsabilidad de autolimpieza. We would say that, right? Okay. Versículo 13, ¿por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer autolimpiarme como el hacer, la capacidad para poder limpiarme por su buena voluntad. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? La mayor parte de nosotros que llevamos mucho tiempo en los caminos del Señor, en una iglesia donde se predique la sana doctrina, este pasaje, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10, lo leemos y dice, por gracia soy salvo por medio de la fe y esto de nosotros, por don de Dios, y amén, aleluya, bye, y no pasa nada. Yo le leí ese pasaje a un señor los otros días. Y ese señor, los ojos se le pusieron como bolas de billar. Ese señor casi irradiaba, ¿sabes? You know? Ese señor, pero una felicidad y un gozo. Léemelo otra vez. Y ¿se lo puedo explicar? Sí, explícamelo. ¿Right? Glorioso lo que dice ahí. Te hablo de tu papá. Right? Wow. Right. No por obras. Y él me repetía, y no por obras, porque si es por obras me estoy gloriando y no me puedo gloriar. Y si es por obras, pues me estoy gloriando. Y si sigo pensando que yo hice esto y que Dios me aceptó por aquel, él mismo me estaba explicando, él me lo estaba dando a mí para atrás. Wow, was so happy, un gozo con algo que nosotros leemos y no tiene para algunos de nosotros relevancia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, por don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, que las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La limpieza, la autolimpieza es parte de lo que Dios ya ha preordenado para nosotros y la gracia de Él es lo que nos permite a nosotros reconocer que necesitamos autolimpiarnos y la capacidad para hacerlo. Romanos 11:6, y si es por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia, y si es por obras, ya no es gracia, de la manera que la obra ya no sería obra. El punto es este, antes que se me olvide.
Específicamente, la autolimpieza a la cual Pablo está haciendo referencia, creo que lo mencioné ahorita, son las falsas enseñanzas, las doctrinas erróneas de los falsos profetas y maestros. Y la limpieza también traía consigo la necesidad de regresar al evangelio puro del Cristo resucitado. Right? Parte de la limpieza no es meramente confesar el pecado, no es meramente arrepentirme de esto, aquello otro. Incluye, en el caso este en particular, incluye nuevamente el remover de mi vida falsas enseñanzas, falsas doctrinas y regresar, muy importante, remover y añadir, remover y traer nuevamente a mi vida el evangelio del Cristo resucitado como lo conocí en aquel día en que Dios, en su soberanía, decidió abrir mis ojos espirituales y darme vida cuando yo estaba muerto en pecados. Traer a mi vida ese evangelio puro, limpio, precioso del Señor Jesucristo, que no había circunstancias, no había personas que pudiese impedirme yo compartir ese evangelio con otras personas, que me provocaba a mí, que me daba ganas, que yo le decía que no a esto, todos mis amigos, todas mis personas haciendo aquello otro, y yo no, yo le voy a dedicar este día a enseñar esto, a compartir esto, es regresar a eso. La limpieza implica también hacer eso. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Okay? El que se ha autolimpiado se convierte en un utensilio honroso, santificado. Acuérdate que si yo me autolimpio es por la gracia de Dios, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El utensilio que se ha limpiado es el creyente, que ya dijimos que se describe en Efesios capítulo 2, versículo 10. Para el que se ha limpiado, otra vez, el asunto del carácter nunca es irrelevante. Para el que se ha limpiado, el asunto del carácter lo es todo, pues lo que está dentro de uno determina lo que uno hace. All right. Segundo, el mantenimiento del utensilio cuyo propósito es honroso. Voy a ir más rápido ahora, ¿ok? Así que just hang in there. El mantenimiento del utensilio cuyo propósito es honroso. Ahora el consejo de Pablo se enfoca en cómo mantener el utensilio limpio, dándole a Timoteo un mandato que tiene dos aspectos con relación a ese mantenimiento. Escuche, no es nada complicado. Ha estado ahí todo el tiempo que usted ha leído el pasaje. Lo que probablemente es que usted y yo posiblemente nunca nos habíamos detenido a entender el contexto y ver que lo que Pablo estaba dando era unas instrucciones en cuanto a cómo, how you could keep yourself clean, Timoteo. This is how you keep yourself clean. Now, ¿cuántos de ustedes desearían mantenerse limpios? Right? Pues aquí hay dos cosas básicas que se nos dice que nos van a conducir a mantenernos limpios. Nuevamente, escriba esto. Un utensilio se mantiene honroso huyendo. Huyendo. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Y como dije, las pasiones juveniles normalmente se asocian con deseos sensuales y se establece normalmente una conexión entre José y la esposa de Potifar y todo ese sinnúmero de cosas. Por otro lado, es provechoso señalar que ese no es el énfasis en este caso, porque la frase en el idioma griego lo que comunica son deseos juveniles. Más específico, deseos juveniles voluntariosos. Esa palabra es complicada. Voluntariosos. Otra forma que lo describe son los deseos que caracterizan la juventud. Así que el énfasis de Pablo no es en lo sensual. El énfasis, escriba esto por algún lugar porque no está en sus notas, el énfasis es en las cualidades que emanan de un temperamento joven. Las cualidades que emanan de un temperamento joven. Y escuche por favor, cuando usted y yo pensamos nuevamente en una persona joven,
por lo normal, si tuviéramos que escoger entre la palabra madura o inmadura, diríamos inmadura, right? Podríamos decir también las cualidades que emanan de un temperamento joven, right? O las cualidades que describen una persona inmadura. Así que en las notas suyas pusimos algo ahí, creo que bien rapidito, bien simple. Pasiones juveniles, pusimos 3 palabras, las cuales están presentes en el contenido del pasaje. La primera es impaciencia. Impaciencia es un pecado crónico en la juventud y en las personas inmaduras. Pablo está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo. Pablo había sido pastor de esta iglesia, manda a Timoteo para que arregle el salpafuera, el zaperoco, el revolú, el lío que hay en la iglesia esta de Éfeso. Timoteo va como pastor joven. Pablo está consciente de eso. Pablo le dice, Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye de esos deseos juveniles voluntariosos, de esos deseos que caracterizan la juventud. Uno de esos deseos que caracterizan a las personas jóvenes es la impaciencia. Alguien dijo que es un pecado crónico en la juventud. Otra persona dice, es un pecado o una condición donde se tiene dificultad para entender por qué una situación no puede ser cambiada inmediatamente. Ahora, no le está hablando a Timoteo el predicador, continúa hablándole a él, pero no está hablando a cada uno de nosotros que deseamos ser utensilios honrosos. Huye también de las pasiones, huye de la impaciencia. En el día de hoy la impaciencia es alimentada por el quick fix. No sé si dije eso bien. ¿Cómo dice quick fix en español? El arreglo rápido. Ay, esto nadie me entiende. Si digo quick fix, tampoco. No hay problema. El quick fix de las redes sociales y los medios sociales. Donde, esto lo quiero decir, que en las redes sociales, los medios sociales, en la televisión, en las películas, en los videos, los problemas se resuelven en menos de una hora. That's what I mean with quick fix, right? En términos de la iglesia, de los problemas de la iglesia y los problemas familiares, los problemas matrimoniales, podemos decir, escuche por favor, que la impaciencia es algo destructivo. Cambiar una iglesia o un matrimonio es, ojalá pueda explicar esto, yo no sé si me va a salir bien, pero Señor, tú me ayudas. Es como tratar, turn around, girar de vuelta es la forma en que se dice en español, right? Uno de esos cruceros gigantescos. Hace unos años estuve por Coco, por Titusville, por esa costa, y le pasamos por el lado, por una callecita que había, a uno de esos cruceros, y eso empezaba en Mainland y terminaba en Kissimmee. I was big. All right? So, el punto es que cambiar una iglesia, en caso de que alguien piense algún día en envolverse en una iglesia, ser pastor o lo que sea, los que hemos estado envueltos en el ministerio sabemos que eso es de esa forma. Cambiar una iglesia o cambiar, transformar una familia, un matrimonio, es como tratar de girar de vuelta, turn around, uno de esos gigantescos cruceros. Esto lo aprendí los otros días. Por lo regular, les toma 7 millas para poder girar de vuelta, to turn around. 7 millas a un aparato de esos. Quiere decir que el capitán y la tripulación y los pasajeros, no importa lo que pase, van a tener que bañarse de paciencia.
Amén. All right. Otro aspecto del cual debemos huir es de la aspereza. Por lo regular se manifiesta en conversaciones con personas allegadas, no con personas que nosotros no conocemos. Se expresa en el tono de voz, se expresa a través de miradas estrujadas, gestos duros, sobrenombres. Contienda. Es la persona que le gusta debatir y siempre ganar. Generado por la, escucha importante, generado por la incapacidad para tolerar, a lo mejor dicho, generado por la incapacidad para tolerar otros puntos de vista. Cuando padecemos de estas pasiones juveniles, cada una de esas cosas describen a la gente joven. Es impaciente. I'm sorry, young people, you're here today. I don't mean to say this to you. I was not expecting you to be here. All right. Pero there's some young people that are a little bit rude, right? Yes, I think. Son ásperos, you know, in the way that y los padres tienen que decir, deja que llegue a casa. No, I wait for you. Don't you ever say that. Don't do, right? Okay. So, y la contienda, ¿verdad? ¿Sabes? Es la persona que la facultad de escuchar está subdesarrollada. No puede escuchar. No puede escuchar. Es el ser humano que se le ha olvidado que Dios en su sabiduría decidió crearnos a nosotros con 2 oídos y una boca. ¿Okay? No quiero hablar más sobre el particular. ¿Okay? Así que Pablo no le da vueltas al asunto. Le dice, Timoteo, en estas inclinaciones juveniles simplemente huye de ellas. Timoteo va para una iglesia, familia, no pierde el contexto. Lo más importante de cuando usted habla de la Escritura es saber cuál es el contexto, qué era el significado original que eso tenía. Yo puedo estar hablando de rasgos del temperamento joven, pero la cuestión es que Timoteo era un pastor joven y Timoteo estaba puesto para ser pastor en una iglesia. Y Pablo le está diciendo, huye de las pasiones juveniles, de los deseos juveniles, de las características del temperamento juvenil, que son la impaciencia. No seas impaciente, Timoteo, porque cuando llegues allí hay gente que va a ser complicada y no va a ser fácil virar la cosa y que la cosa vaya en una dirección distinta. Y la gente no te va a considerar bien porque tú eres joven, acuérdate, ¿sabes? Así que cuando le vayas a hablar, asegúrate que no seas áspero cuando hables con ellos. Y también no te envuelvas en las contiendas. No, don't go there. Huye a eso. Húyele a ese tipo de cosas. All right? So, también entonces vemos, el segundo punto, es que un utensilio honroso se mantiene persiguiendo. Huye, y aquí se persigue. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz y el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que Pablo exhorta a Timoteo a que persiguiera 4 virtudes. Una, la justicia. La justicia es la conducta correcta de un individuo que busca agradar a Dios, busca lo que le agrada a Dios. Se trata de perseguir la conducta ética que glorifica a Dios. La conducta ética glorifica a Dios. La conducta ética glorifica a Dios. No importa lo que yo diga, no importa los pin que me ponga, no importa las Biblias que pueda tener, si mi conducta no es ética, no glorifica a Dios. All right? Amén. Amén. Ok. La fe es una combinación de confianza basada en mis creencias conforme a lo que la palabra de Dios me ha enseñado. ¿Ok? El amor, como dije en particular, el amor por la gente, por los santos de la iglesia. Escuche que esto es importante. No es original, lo leí y después eso, amo de compartir eso porque me ministró a mí y quizás le ministre a otras personas. El amor, en particular el amor por la gente y por los santos de la iglesia. Esto fue lo que leí y que me gustó. Cuando las circunstancias revelan que algunos de los santos son pecadores, cuando las circunstancias revelan que algunos de los santos son nosotros, los de la iglesia, ¿right? Los santos son pecadores,
somos llamados a continuar amándoles con sus faltas y debilidades. La paz se refiere a tranquilidad y armonía en la compañía de otros creyentes. Por eso es que dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que sin lugar a dudas, la imagen de Pablo que nos da en el versículo 22 describe el contraste entre dos mandatos, huye y sigue. Una imagen dinámica, right? Que es constante. Así que Pablo está diciendo a Timoteo, a usted y a mí, el llamado a huir a la mayor velocidad posible de los voluntariosos deseos de la juventud, que son la paciencia, aspereza y contención, pero al mismo tiempo el llamado es ir a la misma velocidad persiguiendo con brazos abiertos la conducta piadosa, la fe que se expresa en la confianza, en los principios, en las verdades, en los parámetros que la palabra de Dios ha establecido, el amor por los demás y la paz y la armonía. Así que el mandato divino de huir y perseguir aseguran a Timoteo huir y perseguir, huir y perseguir. Le aseguran a Timoteo, me aseguran a mí, Edwin Torres, y le aseguran a Sofía, y le aseguran a hermana Abby, nos aseguran que nos mantendremos en esta vida como utensilios honrosos a los ojos de Dios si nos mantendremos huyendo y persiguiendo, huyendo de unas cosas, persiguiendo otras cosas, conscientes de que el Señor Jesucristo, conforme a su promesa, va a proveer la gracia que usted y yo necesitemos para hacer lo que tengamos que hacer. Alguien dijo lo siguiente: huir es tan importante como perseguir en este contexto. También dijo, nuestro no es tan importante como nuestro sí. El punto es que cuando tú y yo le decimos que no a los deseos que tenemos dentro de nosotros que no son provechosos, deseos juveniles, entonces le podemos decir que sí a las cosas que tienen valor, a las cosas que agradan a Dios. Gloria al Señor. Tercer punto que es bien cortito. El comportamiento de un utensilio honroso. La creación del utensilio, ¿cómo se mantiene siendo honroso? Huye, persigue. Amén. ¿Cómo se crea? Limpia, limpia. Mantente limpiando. Huye, persigue. Right? Y tercero, el comportamiento. Escriba servicio también. Comportamiento, servicio o ministerio, si usted quiere. All those things podría aplicar. Del utensilio honroso. Así que hemos visto cómo el apóstol Pablo da instrucciones a Timoteo en cuanto a cómo ser un utensilio honrado, cómo se crea, cómo se mantiene. Ahora veamos entonces cómo ese servicio se expresa. Versículos 23 y 26, rápido. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos. Debe ser apto para enseñar, sufrido, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, porque sí, quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Escriba esto en sus notas, por favor. Los utensilios honrosos de Dios no son contenciosos, antes bien, buscan imitar el carácter del Señor Jesucristo. Así que primeramente Pablo le recuerda a Timoteo que estos instrumentos de Dios él precisa sacarle del cuerpo, como ese instrumento de Dios, sacarle el cuerpo a las controversias insensatas e ignorantes, porque ellas inevitablemente producen disputas, right? Disputa es otra palabra para contienda. Y los siervos de Dios precisan ser enemigos de eso. ¿Ok? Proverbios 26:4 es un pasaje que no está escrito ahí, pero escríbelo por algún lado, porque quizás usted lo sabe, pero en ese contexto es muy apropiado. Proverbios 26:4 dice, no respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. You're going to end up doing the same thing. Pasaje clásico para todos los padres que eventualmente se van a encontrar con teenagers.
Proverbios 9, 7 y 8. Escríbalo por un lado porque lo va a usar, en algún momento lo va a necesitar. ¿Qué dice? El que corrige al escarnecedor, a mí me gusta, Pastor Marcel, cuando hay una predicación que él hace, que se refiere a los chiquitines, dice, little snakes, sí, las culebritas, serpientitas, that's what they are, tú sabes, you could see it, tú sabes, desde chiquito, tú los ves, oh, it's coming, it's going to show up soon, right? Okay. Pues, el escarnecedor también, el escarnecedor está ahí, ¿verdad? El escarnecedor es una persona que en su mente determinó que algo es de una forma en particular. All right? El escarnecedor me miró y determinó que la camisa del pastor es roja. Y no importa que las personas que hayan aquí digan, lo sentimos mucho por usted, pero es blanca. El escarnecedor dijo, no, es roja y se queda roja. El escarnecedor, ¿qué es lo que dice? No corrige, el que corrige al escarnecedor, el que trata de corregir, trata de razonar con el escarnecedor, se acarrea afrenta, termina en pleito, en contiendas. El que reprende al malvado, está hablando de la misma persona, atrae manchas sobre él. Your testimony is going to go downhill. Versículo 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. En otras palabras, cuando usted se encuentra con una persona así, con un joven así, porque cada uno de nosotros en un momento dado fuimos de esa forma. No importa lo que nos dijeron, it's going to be this way. Y lo que nos dice la Escritura es que cuando yo trato de razonar con un escarnecedor, Eric, el resultado está ahí claramente. No reprendas al escarnecedor. Y reprender no es regañar, es tratar de razonar con él. Right? Ayudarlo a que cambie de dirección para que no te aborrezca. En otras palabras, el resultado va a ser si yo insisto en, escuchen padre, si yo insisto en tratar de razonar con un hijo o hija que esté en esa condición, el resultado va a ser que esa persona me va a odiar a mí, me va a aborrecer a mí. Do you want that? Necesitamos, ¿qué? Limpiarnos, mantenernos limpiando. Necesitamos, ¿qué? Necesitamos mortificar el pecado. Necesitamos dejarlo que se muera de hambre para poder tener la mente de Dios y poder discernir cuándo debo hablar, cuándo debo callar y todas esas cosas. No, a mí me da vergüenza admitirlo, pero en ocasiones yo he participado en ese tipo de conversación. Yo sabía que estaba en lo correcto y aunque lo que se me estaban dando era, ese tipo de pleito y contienda, todas esas cosas, seguí tratando y el resultado no fue nada grato. Me gustaría decir que eso me ha pasado una vez, pero tristemente me ha pasado más de una vez. Y no me siento muy orgulloso de eso. Le doy gracias a Dios que en la medida que van pasando los años, pues ha ido moldeando mi carácter, haciéndome ver, cuando predico algo, haciéndome ver que soy yo, dándome ejemplos. Estoy predicando aquí con ustedes, digo algo y el Espíritu Santo me trae unas imágenes, unos flashbacks de circunstancias, situaciones donde, ahí es donde tenías que haber aplicado eso. Ahí es cuando te toque, ahí es donde tiene que ser. Y pues está en nosotros. Si escuchamos la voz de Dios, está en nosotros hacernos los chivos locos, como estamos hablando nuevamente en la clase de la mortificación del pecado, y si seguimos así, pues vamos a terminar no muy bien que digamos. Pero si mortificamos el pecado, pues entonces pues nuestra vida va a cambiar. ¿Ok? Así que el siervo de Dios debe ser enemigo de las disputas, evitándolas al máximo. Debe vivir conforme a los mandatos positivos. Mire el insert, por favor. El utensilio honroso es afectuoso con todos. ¿Ok? Debemos ser enérgicos y firmes. No es que yo voy a hacer, yeah, that's fine, no problem. No. Debemos ser firmes, enérgicos, pero debemos ser afectuosos con todo el mundo.
incluyendo a nuestros enemigos, a las personas que nos llevan la contraria. Y vemos ahí, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, 7, perdone que vaya tan rápido, pero sí se acabó el tiempo ya hace tiempo. Segundo, el utensilio honroso es diestro en la enseñanza. Y otra vez, no estamos hablando de capacidades didácticas o pedagógicas, right? Simplemente es una persona, nuevamente, que puede corregir con mansedumbre a las personas que se oponen y sobre todas las cosas, una persona que puede decir la verdad en amor. Es honroso, el utensilio honroso soporta la ofensa sin sentirse resentido. Escuche esto, alguien dijo que probablemente haya pecados peores que el resentimiento, pero quizás no hay uno que pueda hacer más daño a la iglesia que el resentimiento. Por otro lado, muy pocas cosas en esta vida son más bonitas que un espíritu paciente en los siervos de Dios. Algo muy provechoso para la iglesia. Hay poder en la vida que rehúsa las contiendas y que es gentil con los que se oponen y le llevan la contraria. Hay poder, como diría G. Ávila, hay poder en Jesús. Precisamente, el poder está en Jesús. A su nombre, gloria. Right? El utensilio honroso también espera, siempre espera, mejor dicho, lo que honra a Dios. ¿Ok? Now, déjenme decir esto y terminamos. Versículos 25 y 26. Esto es lo que Dios espera. Y un utensilio honroso espera lo que Dios espera, lo que honra a Dios. Dice, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, porque si quizá Dios le conceda a los que se oponen que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. En otras palabras, Pablo dice, cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios le dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar si tú lo haces con humildad. Right? Así que podemos decir en conclusión que la esperanza más noble que un cristiano quizás pueda tener, escucha esto, this comes from my heart. Está en la Biblia, pero viene de mi corazón. Right? La esperanza más noble que un cristiano puede tener es la esperanza de poder corregir con humildad a algún adversario y que esa persona se arrepienta y conozca la verdad y conozca a Cristo. Esa es la esperanza más noble. Eso sale de ese pasaje que acabamos de leer. No se olviden, por favor, que el carácter del cirujano o el carácter de tu piloto o el carácter de tu mecánico es probable que sea irrelevante con relación a la competencia ocupacional de esas personas. Pero para el siervo o la sierva de Dios, el carácter probado lo es todo. Es lo más importante. Las notas suyas. La creación de utensilios honrosos requiere una limpieza radical para poder ser usado en propósitos honrosos. Una limpieza radical. Eso Dios lo puede hacer. Right? El mantenimiento de ese utensilio honroso envuelve dos cosas que ya dijimos. Huir y perseguir intensamente. Huir de algunas cosas y perseguir otras cosas intensamente. Y el comportamiento o el servicio del utensilio honroso, subraye eso último, por favor, pásele con un highlighter, hágase un tatuaje, no hay problema. Si no tiene dinero, yo se lo pago. Embuste. Right? No. I'm just kidding. Right? De esos que se bojan rapidito, ¿verdad? ¿Sabe? Right? Pero que diga eso, ¿sabe? El comportamiento, el servicio del utensilio honroso, que es lo que todos aspiramos a ser, anhela la bendición eterna de ¿quiénes? De sus enemigos. No de mi familia, no de mis hijos. El instrumento honroso anhela, gloria al nombre de Jesús, la bendición de sus enemigos. Ahora, aquí hemos hablado muchas cosas,
Hemos hablado de las características del temperamento joven, de la impaciencia, de la aspereza, de la contención, de que es diestro enseñando, que soporta sin resentirse, y muchas de esas cosas no son una realidad en nuestra vida, right? Son cosas que Dios espera de nosotros. Son pecados que hay en nuestras vidas. Si esas cosas no están presentes en nuestras vidas, son pecados. Si algunas están presentes, son pecados. Si soy impaciente, el amor no se irrita, el amor todo lo espera, todo ese número de cosas, ¿verdad? ¿Okay? Pues entonces, ¿qué debo hacer? Debes hacer lo que la Escritura dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Right? Así que, como dice la Escritura, si en esta tarde, sentada aquí, has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Right? Simplemente aprópiate de esa herramienta extraordinaria que Dios nos ha dado, que se llama arrepentimiento. Confiesa tu pecado, arrepiéntete nuevamente y clama a Dios: Señor, yo quiero ser eso, un utensilio honroso a tus ojos. Yo sé que tengo que limpiarme, ahora yo quiero limpiarme ahora de tu gracia, Señor. Conforme a tu promesa, dame la gracia necesaria para limpiarme. Indícame, Salmo 139, versículo 23, abre los ojos de mi entendimiento para que yo pueda ver en lo profundo allá adentro donde está toda esa suciedad, Señor. Pon tu luz y alumbra, y para que yo pueda ver, Señor, y limpiar y remover y todo lo que hay a mi alrededor, toda esa enseñanza errónea que yo he venido escuchando, que yo he venido asimilando, todas estas prácticas que por mucho tiempo yo le he dado espacio en mi vida, que son contrarias a tu voluntad. Límpiame, Señor. Yo sé que yo soy llamado a limpiarme, pero yo quiero que seas tú el que lo haga. Aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí está mi mente, Señor. Límpiame, 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 Señor. Oh Padre, y ya que lo has hecho, Señor, ayúdame, dame discernimiento, Señor, para saber de qué cosas tengo que huir, que mantenerme huyendo, corriendo, como alguien que está siendo perseguido, Señor. Y dame la capacidad para poder reconocer las cosas que tengo que perseguir, que ir detrás de ellas y buscarlas como agua en el desierto, Señor. Oh Padre, y que como tu utensilio honroso se pueda decir de mí que yo anhelo la bendición eterna de esas personas que me llevan la contraria, de mis enemigos, sea en la iglesia, sea en la cultura, sea en el mundo, sea donde sea, que yo, Padre, que genuina y verdaderamente yo anhele, Señor, la bendición eterna, no de la boca para afuera, la bendición eterna de esos que son mis enemigos. Si son mis enemigos, probablemente también sean tus enemigos. Qué bueno es el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. All right, familia. Gracias por esperar que pudiese terminar. Así la semana que viene, pues podemos comenzar otra enseñanza. Esperándonos, ya saben lo que nos está esperando. We have a bake sale. Se ha trabajado, se ha preparado algo con el propósito que ya ustedes saben. I don't have to make a sales pitch here, pero simplemente le digo pues que antes de irse, pues usted haga lo que sabe que debe hacer. Amén. Y deje algo para los que salimos tarde, ¿ok? All right, ¿sabe? God is good all the time. Oración breve. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque tú nunca llegas tarde en la vida de nosotros, Señor. Padre, mi oración es que pues tú hagas lo que tú quieras hacer con nosotros. Es bueno que pues tenemos tu revelación escrita
Y ya tenemos una idea bastante clara de qué es lo que tú quieres. Pero específicamente, ¿cómo quieres movernos, Señor? Que se haga tu voluntad, Padre Santo. Quisiera que limpiara nuestros corazones y nos llevara, Señor, de regreso a esos primeros días, esas primeras experiencias que tuvimos contigo, cuando tú, luego de habernos escogido desde antes de la fundación del tiempo, en la plenitud del tiempo que tú habías estipulado, nos llamaste y nos salvaste y nos hiciste parte de ti, de tu cuerpo, de tu iglesia. Para algunos puede que haya sido como yo cuando tenía 33 años, para otros cuando eran adultos jóvenes, para otros quizás cuando eran niños. Llévalos de regreso a esos momentos, Señor. Y que la frescura, Señor, que la inocencia, gloria al nombre de Jesús, que la inocencia y la pureza de esos primeros días de relación contigo, de nuestro romance contigo, Señor, oh Padre Santo, pueda volver a ser. Tú eres un Dios que hace cosas de la nada. Tú eres un Dios que revive lo que está muerto, Señor. Oh, Señor, glorifícate. Glorifícate, Señor. Que seamos utensilios nuevamente honrosos a tus ojos. Esa es nuestra petición. No para nuestra conveniencia, sino para tu gloria, para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor.